La política. La política. Eso que aparece en forma de panfletos cada 2 años. Y el comienzo de la campaña vista las próximas elecciones. Y en realidad está cuando elegís el noticiero que mirás. Gracias, por eso nos elegiste. Si le regalás un poco de azúcar a tu vecina. O incluso cuando decimos. No, a mí no me interesa la política. No hablen de política. Un podcast que hace todo lo contrario. Todo lo contrario. Segunda temporada. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de No Hablen de Política, episodio de diciembre, ya le podríamos empezar a titular y está dentro de los últimos. Paradójicamente se está terminando este año un poco deseado en el fondo, se mezclan los deseos de que cuando se termina un año se termina alguna cosa, ¿no? Al margen del año, y que este año creo que fue tan aborrecible que un poco hay un dejo de esperanza detrás de ello. Pero nosotros tenemos un episodio por delante, episodio 29 creo, si mal no recuerdo. La verdad, creo que ninguna de las caras que estoy mirando tiene idea de qué número de episodio estamos. Un poco es reflejo también del año. No estoy solo, como siempre decimos. Del otro lado, a lo lejos, está Tomás Cogliatti en la operación técnica, y del otro lado, a lo lejos, pero un poquito más cerca, mi compañero Alexis Griersonale. ¿Cómo estás? Es diciembre. Hola, Leo. Es diciembre, es el mes favorito. Hay dos certezas: es el mes favorito de Dualde, y por otro lado, es el mes del cansancio. Ya estamos todos cansados. Es el episodio 28. ¿Por qué es el episodio 28? Porque el episodio pasado fue especial, no contó dentro de la segunda temporada. Siempre tenemos esas cositas de organización muy extrañas. Siempre las tenés vos. Sí. ¿No? Pretemporada, episodio pretemporada en cuarentena. Esos títulos te los pones vos. Este es el episodio oficialmente el 28. El pasado fue un especial de Maradona, que obviamente los invitamos a escucharlo porque está bueno, porque no tiene un dejo temporal más allá de la cercana muerte de Maradona, pero después se puede escuchar en cualquier momento. Y hoy tenemos un montón de cosas para compartir, porque empieza a terminar el año, porque empezamos a ver algunas luces en el horizonte y algunas luces que pueden volverse oscuras. Hay un montón para discutir y debatir, incluso de temas de pandemia, e incluso también un cumpleaños. Es como un mix de cosas este episodio que, si lo estás escuchando en Radio Universidad, significa que es lunes a las 7 de la tarde. Obviamente extendemos el agradecimiento a la gente de Radio Universidad y a nuestros oyentes en Radio Universidad, que se suman todos los lunes a las 7 de la tarde. Y veremos cuándo volveremos a reencontrarnos y a vernos con la gente de la radio que nos ha abierto las puertas, y que, bueno, estamos empezando a ver la luz del camino de la segunda temporada, del final del camino de la segunda temporada. Estamos preparando alguna cosita, alguna sorpresa. Más allá de todo eso, un abrazo grande, y también le agradecemos, como siempre, a quienes están suscriptos a nuestro mecanismo de suscripción junto al newsletter Volver a las Fuentes. Ya saben, lo buscan en las redes, pueden suscribirse mensualmente o pueden realizar su aporte único. Por única vez van y por única vez ponen tanta plata y nos están colaborando, nos están dando una mano enorme para continuar con este bello proyecto que lleva un año y monedas y que tiene pinta de seguir por mucho más. Un año, es verdad, un año y monedas. Te iba a decir, ¿cuándo cumpliremos los dos? Estaba un poco ansioso. Es verdad que durante hace poquito celebramos el año. Claro, exactamente. No, está pegando muy mal el 2020. Bueno, pandemia, cumpleaños, una cosa medio extraña, ¿no? Porque hablar de pandemia y cumpleaños también sonó bastante peligroso durante gran parte de este año, sigue sonando peligroso, pero hay algunas particularidades a pensar. Estamos muy cerquita, por lo menos mientras estamos grabando este episodio, del 10 de diciembre. 10 de diciembre es una fecha para la política argentina, y más en este momento, no sé si emblemática en sí, pero bueno, se cumple un año del gobierno de Alberto Fernández, y sobre eso queremos hablar como tema principal, así que nos metemos en el tema 1. Cumpleaños feliz. Alberto cumple un año de gobierno. Yo,
Alberto Ángel Fernández. Que parecieron 100. Parecieron 100. Jamás se me ocurrió pensar que me iba a tocar gobernar en la pandemia. País devastado, pandemia, muerte de Maradona y tantos etcétera que no nos van a entrar en el podcast. Y no me es fácil, la verdad, un día como hoy. ¿Cuál fue el valor más importante en estos 365 días? Los debates y los alcances con una sola certeza. Ya no hay margen para el error. Es hora de que unamos fuerza, unamos inteligencia y pongamos en marcha la Argentina que nos merecemos. No es esta que nos dejaron. No es esta que la pandemia arrecia. Es la Argentina que vamos a empezar a construir ya, a partir de ahora. Habría que inventar una nueva definición de 365 días, sobre todo por lo que ha vivido Alberto Fernández. Porque técnicamente es un año, pero parece que fueron 20, porque pasó absolutamente de todo en el año de gestión de Alberto Fernández, que se cumplirá hoy, la fecha que estamos grabando será en algunos días nada más, su primer año de gestión desde que es presidente de la Nación. Y digo, hay una amplia gama de situaciones en las cuales ha atravesado y la verdad que no quisiera estar muchas veces en sus pantalones, desde una pandemia pasando por el manejo de las internas y por gestionar un país muy complicado en materia económica y también en lo social, ¿por qué no? Sí, yo creo que la tarea de Alberto es inmensa y creo que incluso no sé si está tan dimensionada como tal. A veces uno no se da cuenta, creo, de la responsabilidad que tiene el rol presidencial en el contexto en el que se encuentra. También hay una cuota de hacerse cargo, ¿no? Esta es la realidad. Vos, como cualquier ciudadano o ciudadana que se postula para el ejercicio de la política, no puede poner excusas. Se hace cargo de lo que implica. Para eso se postula, para eso se propone como tal. Lo cierto es que igual si uno analiza, hay cosas que no estaban en los cálculos, estamos hablando de una pandemia, ¿no? Y eso complejizó fuertemente la situación. Convengamos que la propuesta política del Frente de Todos era venimos a solucionar los problemas de una grave crisis que nos dejó el gobierno anterior, ¿no? Esa es un poco la propuesta. Y un año después, los resultados no son demasiado alentadores. Muchas de las variables están más complicadas y uno las podría explicar fuertemente y de manera muy sencilla. Atravesó una situación que le complicó la existencia a prácticamente el mundo entero. Casi todas las variables, ¿no? Estadísticas le complicaron la vida al mundo entero, desde producción, empleo e incluso vidas. ¿No? Pasando por ese amplio abanico, todos esos números han empeorado en el mundo entero. Y la Argentina, en el medio de una situación complicada, mega endeudada, ¿no? Teniendo que resolver estos problemas y encima en una coalición de gobierno con fuertes presencias políticas que tiene a un presidente que es el mediador. De hecho, fue elegido justamente por el rol de poder ser el mediador, ¿no? Con muchos actores políticos, con muchos sectores políticos que incluso piensan distintos, pero que pueden lograr a congeniar. Todo eso está sobre las espaldas de Alberto Fernández a un año de su gobierno. Yo más que mediador, yo lo denominaría administrador de los de quienes integran el gobierno, ¿no? Con fuertes nombres, no solo el de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sino el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, ni que hablar del rol del Chino Navarro. Bueno, en fin, hay un montón de figuras políticas que están... Ni los gobernadores. No, ni hablar los gobernadores, al cual Alberto también ha decidido darle un rol, que es un rol mucho más activo, ¿no? No está en el rol de que son personas que, digamos, gestionan en ciertos territorios y piden dinero y se los da y ya, no. Hay otra cuestión vinculada a la relación entre Alberto y los gobernadores, o entre el presidente y los gobernadores, mejor dicho. A mí me parece que, hoy un poco hablábamos acerca de parar el mundo de post-pandemia, porque ha sido un año muy, muy movilizante en todos los sentidos, y uno decía, bueno, parar el mundo 2 semanas, ¿cuánto implica? 10 puntos del PBI.
ya quedó claro, ¿no? Quedó claro con el primer gran aislamiento que tuvo nuestro país en el mes de marzo y un cachito de abril. Perder 10 puntos del PBI en un año, digo, es una situación inédita en la historia argentina, inédita en la historia del mundo, digo, porque 10% más o menos el promedio mundial de los PBI de cada país que han perdido producto de los aislamientos y las decisiones de realizar estas cuarentenas, ¿no? Y digo, qué difícil ha sido también. Uno podrá evaluar, yo creo que Argentina ha tenido suerte de que Alberto Fernández sea el presidente en ese contexto, ¿no? Sobre todo por lo que hemos visto en la gestión anterior. Pero al mismo tiempo digo, qué paradójico que uno de los sectores que suele ser muy castigado cuando es gobierno, que es el peronismo, obviamente por sectores opositores que suelen tener otro tipo de poder, como por ejemplo el mediático, qué paradójico que haya sido tan castigado, ¿no? Fue un año de mucho castigo para el gobierno, no solo por lo que le pasó, sino también porque quienes son opositores tienen mucho poder en torno a tratar de torcer voluntades, ¿no? Y eso es, por ejemplo, el rol de los medios o el rol de quienes más tienen, ¿no? Que tienen su poder de influencia, uno puede decir por los medios, otro puede decir por medio de sus empresas, por medio de sus decisiones y demás. Y ha sido, digo, por eso yo quería traer este ejemplo de un peronismo castigado por su condición de peronismo, justamente por lo que ha pasado en los últimos días, por ejemplo, con el famoso caso de los Pumas, ¿no? Que hay toda una discusión de clase, no solo en lo que ha pasado en la pandemia con el gobierno, castigar al gobierno por peronista, por un gobierno que se ha dicho muchas veces, yo no lo comparto, como un gobierno populista, como un gobierno que gobierna para los más pobres y no gobierna para tal. Bueno, es una comparación bastante llamativa y que explica un poco la lógica de lo que ha transcurrido este año con lo que pasó con los Pumas, digo, que cayeron en una crítica vinculada a la clase, ni siquiera vinculada a la xenofobia o vinculada a cuestionar, digo, había uno que cuestionaba el rol de una conductora y demás, sino puntualmente el rol de clase social, no solo a la que pertenecen la mayoría de los jugadores que juegan en la selección de rugby, sino lo que representan en ese sentido, el deporte, lo que representa en nuestro país y cómo atentan contra aquellos otros que no pertenecen a su clase social y que alguna vez quisieran jugar. Sí, hay una discusión, yo creo que necesaria en relación a lo que pasa, o por lo menos como excusa se podría tomar a lo que sucedió con los Pumas, que hoy surge incluso como discusión en torno al llamado impuesto a la riqueza, ¿no? Esto de el impuesto a la riqueza, dice Cambiemos, que alimenta una grieta o divide más a los argentinos, si se quiere. Y me parece que son discusiones que ameritan una reflexión, ¿no? Porque hay una cosa muy fácil de resolver y vos decís, bueno, divide a los argentinos, ¿quiénes? Si estamos hablando de alrededor de 12.000 personas contra 45 millones. O sea, la verdad que la división es exigua, ¿no? Entre 12.000 y 45 millones, ¿de qué división me estás hablando? Sí, y tampoco es que estás haciendo una división en términos de castigo. Se está solicitando un aporte económico en un mundo que funciona en términos económicos a quienes más tienen. Digo, ¿dónde está la división? ¿Dónde está el drama? Y ahí me parece que hay una discusión interesante. ¿Por qué sí es un drama para estos sectores? ¿Por qué sí es un problema? ¿Qué cuestiones de valoraciones se ponen en juego que es un problema para quienes más plata tienen aportar más? No, esa es una discusión necesaria que hay que dar, porque hoy es un aporte extraordinario. Ahora, en algún momento, como se anunció durante este año, hay que dar la discusión en torno a si los que tienen más van a aportar más y los que tienen menos van a aportar menos a las finanzas nacionales. Y ahí que también otra vez se va a decir que divide a los argentinos. Esa es una reflexión que hay que dar, que se expresa en lo que pasó con los Pumas, ¿no? Y que un poco también se expresa a partir de la muerte de Diego Maradona, ¿no? Es decir, cómo sale el pueblo y banca y defiende ciertas cuestiones y cómo un sector de la sociedad no lo bancaba
Pero es un tema bastante complejo. Yo creo que lo de... bastante complejo para charlar, pero que creo que ameritaría un episodio aparte. Está bueno el tema en sí. Plantea cuestiones ideológicas muy potentes, muy fuertes, que creo que ameritan una discusión y sobre todo una reflexión. Y una reflexión en términos generales y sociales y una particular del mundo del rugby. Porque al margen de lo que le pasa, ahí hay una cuestión que parece medio evidente, que tiene que ver con el sector social y con una forma de interpretar y ver el mundo. Yo tampoco quiero ser estrictamente tan cruel con lo que le pasa a los Pumas. A mí me ha pasado de escuchar los tweets del capitán de los Pumas, yo los he escuchado en el mundo que me rodea. Sí, claro. Y el mundo que me rodea no es el mundo del rugby, a mí. Y sin embargo, ese tipo de discursos yo los he escuchado. Entonces, yo entiendo la discusión en relación a si corresponde o no corresponde, en relación a las formas que debe respetar alguien que pertenece a un deporte en particular o que representa un lugar como la capitanía, ¿no? Y es la selección nacional. Pero ojo, no seamos tan hipócritas, porque esos discursos también están rodeándonos a nosotros en gente que conocemos o gente que no pertenece al mundo de la clase alta, ¿no? Y sin embargo tiene ese tipo de discurso. La pregunta es ¿por qué? Y esa me parece que es la verdadera reflexión. ¿Por qué es la que se esconde detrás de, por ejemplo, discutir el impuesto a la riqueza? ¿Por qué hay un sector político que dice divide a los argentinos? Yo creo que, volviendo al análisis del año de Alberto Fernández, creo que es un año donde se dieron discusiones que hacía mucho tiempo que no se daban, ¿no? Una discusión en torno a quiénes son los que están aportando en nuestro país, quiénes salen beneficiados, quiénes salen perjudicados, cómo debe ser el funcionamiento de un país más justo, más igualitario. Recordamos a principio de año, antes de la pandemia, había salido una tarjeta llamada tarjeta alimentar que estaba orientada a los sectores más bajos y más complejos de nuestro país para que coman, ¿no? Para llevarlo a la complejidad en torno a qué tipo de debates nos enfrentamos este año, incluso en el pedazo de año donde no hubo pandemia, ¿no? Esto de que había gente que no comía o estaba teniendo problemas de alimentación. Me parece que el año de Alberto Fernández, independientemente de todo lo que le pasó, porque además ligó una cuestión meramente casual del tiempo, la muerte de Maradona, por ejemplo. Que la muerte de Maradona es un bonus track que es imprensado, increíble e impresionante, ¿no? Me parece que es el año de los debates. Debatimos una expropiación, ¿no? Debatimos temas que son recontra complejos, como por ejemplo... Pero expropiaciones ya habíamos debatido en la Argentina. No, claro, pero me parece que en este contexto, incluso fue el quiebre, uno de los quiebres definitivos de la relación consensuada con la oposición, y ahí es como que volvemos un poco más a la normalidad política. Me parece que fue un año de discusiones profundas. No discutimos alguna cosita vinculada a alguna coyuntura, sino que discutimos temas en serio. Pero vos sabés que en relación a esto que estás diciendo, y esto habla un poco de lo espontáneo de esta charla, porque desde ya que nosotros discutimos los temas, pero los ampliamos, los profundizamos en discutimos los títulos. Nos guardamos las cartas. Claro. Pero un poco como reflexión de lo que estás diciendo y atado a lo de los Pumas, el Diego, el año de los debates, yo creo que... Porque estaba intentando encontrar... A ver, honestamente, a priori no parece un año positivo para Alberto Fernández. La verdad que si uno, por ejemplo, mira, según la UCA, el 44,2% de los argentinos son pobres. Esto para un gobierno peronista es un horror. Sí, es tremendo. Es un horror. Alguien me podría decir para cualquier gobierno, sí, lo que quieran. Ahora, yo como peronista te digo, para un gobierno peronista es un horror. 44% de pobreza. Nosotros vinimos a combatir esto, no a tener este número. Ahora, este número se explica por un contexto de dimensiones inéditas. Entonces digo, bueno, ¿dónde está lo positivo? Yo creo que lo positivo también tiene que ver con esa discusión que había al principio del año respecto de la pandemia, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de esto? ¿Mejores o peores? ¿Te acordás? Quiero retomarlo esto, porque me parece que hay un tema ahí, que es que si nosotros analizamos cuáles fueron los debates que tuvimos en Argentina,
Y la verdad que uno de los debates fuertes que tuvimos en la Argentina y que me parece que es trascendente para la coyuntura global en la que estamos es esta. Es la distribución de la riqueza y con un escenario bastante, entre comillas, amigable para discutirlo. La discusión no es amigable nunca porque hay que tocar intereses. Arrancó con Vicentín, arrancó con ya la asunción de un gobierno que venía con ese discurso, pero que en el medio de la pandemia se ve más cómodo para poder plantear ese discurso. Lo plantea con Vicentín y tiene que dar marcha atrás. Lo plantea con el aporte extraordinario y lo retrasa, ¿no? Pero sin embargo el año está terminando con el aporte extraordinario aprobado, hecho ley, efectivo, y con la discusión de reflexionar en torno a cuál va a ser la reforma impositiva que necesariamente tiene que llevar adelante la Argentina. Me parece que es el debate central que ha crecido durante este año, al menos en el plano de lo económico, y que un poco es el desafío que plantea el nuevo mundo, me parece. Si lo tomamos desde ese lado, es positivo como sociedad que hayamos podido discutir eso. Y ahí es donde entran los Pumas, Maradona, me parece que tiene que ver con esa discusión, ¿no? De lo popular, los sectores postergados, los que encontraron en el deporte, en la construcción de símbolos, aquello que la vida política y económica no le pudo resolver y que es la gran demanda como sociedad hacia la política, ¿no? De que no haya un 44% de pobreza, de que se pueda discutir cómo hacer para que haya menos pobres, haya más empleo. Lo que está discutiendo España respecto de si trabajar 4 días a la semana, son los grandes debates. Y para nosotros, si nosotros vamos a entrar en esos debates, habiendo atravesado este año, donde estamos luego de discutir desde Vicentín hasta cerrar el año con un aporte extraordinario a las grandes fortunas, y la verdad que hemos tenido una maduración, podríamos llamar, en la discusión de lo que deja el año Alberto Fernández. Yo creo que para cerrar este aniversario, bien podríamos decir que es el debate por los derechos, ¿no? En líneas generales, cuando alguien gobierna se debate en derechos a favor o en contra, conquistas o defensas, pérdidas incluso de derechos. Me parece que ha sido el debate por la esencia de los derechos, ¿no? No tanto por concreciones. De hecho, por ejemplo, el debate por la interrupción voluntaria del embarazo todavía no ha llegado al recinto, va a llegar probablemente la semana que viene, pero se debaten derechos. Y eso me parece que es lo fundamental y creo que fue una de las respuestas más espontáneas y de las entrañas que generó la pandemia, ¿no? Vamos a debatir en serio, ¿no? Aún han quedado muy expuestos muchas miradas en todos los temas, ¿no? Miradas irrisorias de gente que se muestra en la política, pero con un rol totalmente distinto a la política, fomentando totalmente lo contrario, y no precisamente el podcast, ¿no? Eso noté, me parece que es un año de debate político en serio, de debate de derechos en serio, y donde quienes no fomentan la política fueron los que más expuestos quedaron. Desde lo de Vicentín, casualmente la justicia volvió a intervenir Vicentín. No es casual que otra vez la justicia intervenga Vicentín después de todo lo que pasó y el resultado es el mismo. Entonces, eso es un debate en serio. Ver que Vicentín, después de intentar expropiarla, de que supuestamente no hay que intervenir en las empresas, termina en el mismo resultado de lo que teníamos al principio de año. Significa que se gestionaba mal y de que el Estado ofrecía una respuesta. Bueno, ese tipo de debates me parece que son maravillosos, que son necesarios y que creo que ha caracterizado este 2020 cargado de tormentas, pero también de muchas emociones. Vos sabés que yo considero que es un año incompleto. Yo tengo la sensación de un gobierno incompleto. Mirá lo que estoy diciendo, para que lo diga, pero no sé si me explico. Es como que todo fue a medias, esa es mi sensación. Pocas cosas se lograron cerrar. Y en algún momento dije, bueno, es como un año perdonable. Algunos pueden llegar a perdonarle al Frente de Todos este año, ¿no? Como decir, bueno, la verdad, hay cosas que no cierran, la inflación es alta, la desocupación es alta, la pobreza es alta,
O sea, de cómo estábamos a cómo estamos hoy, empeoraron. Son números que empeoraron. Y te lo puedo perdonar porque entiendo el contexto. Pero te lo tengo que perdonar. Es decir, el año que viene necesita esto sí o sí cambiar. ¿Sí? Porque si no, es imperdonable. Y es como incompleto en esto de quiso avanzar con Vicentín, tuvo que dar marcha atrás. Se cometieron muchos errores. Hubo muchas marchas atrás como una suerte de no sé cómo hacer esto, bueno, ¿no? Y la pandemia lo explica en sí misma también, ¿no? Bueno, habilitamos cosas, no, tenemos que dar marcha atrás, no podemos dar marcha atrás, no sabemos cómo enfrentar una situación inédita porque todo el mundo está probando a ver qué hace. El impuesto lo hacemos, bueno, no lo hacemos. Simbólicamente, ¿no? El velorio de Diego Maradona, lo hacemos, pero lo tenemos que... Pero al final no nos termina saliendo como era la idea y lo tenemos que terminar de antemano. Como todo un año así, muy complicado, muy complejo, muy pantanoso, ¿no? No sé cómo explicarlo. Yo lo tomo como un año incompleto. Y no sé si fueron los debates en sí, el año de los debates, pero sí el puntapié inicial para muchos de ellos. Y para mí el central tiene que ver con la distribución de la riqueza, que es el debate que habilita para mí estos años y que para que yo le pueda dar el lugar del debate principal de este año es que termina con la aprobación hecha ley del aporte extraordinario. Si el aporte extraordinario no se hacía ley, no se convertía en ley, iba a quedar como una cosa más incompleta de las tantas que hubo durante el año. Sin embargo, se convierte en ley y eso sí me parece que es un puntapié inicial para decir, che, bueno, este año no es el debate central, no es la reforma fiscal, pero ojo, no es menor lo que se debatió. Es la primera vez que la política mete mano ahí, tan tajante y tan clara. Es la puerta abierta para discutir el futuro y que me parece que con mayor comodidad debería ser el año que entra, ¿no? No hay margen de error, me parece que esa es la conclusión final. De aquí en más, creo que el gobierno no se le va a perdonar nada y sobre todo viene un tema muy delicado que es la vacunación, que lo vamos a hablar en un ratito nada más, pero creo que ya no hay margen de error para cometer equivocaciones o para hacer anuncios que después no son tales y demás, así que eso va a ser un debate que vamos a tener un ratito nada más. Y hemos evaluado a grosso modo el año de Alberto Fernández. Tenemos un montón más para debatir y lo vamos a hacer por el tema 2. Pasar la PASO. Pasamos la etapa de las PASO Y se suspenden las PASO del año que viene. ¿Qué pasó? Son costosas. Pero solamente en términos económicos. El acostumbramiento a una forma de pensar, De votar y de elegir. Ahora bien, ¿vos ves a una liga de gobernadores condicionando la agenda al presidente o crees que esto es a pedido del jefe de Estado y que los gobernadores, la gran mayoría, están de acuerdo? ¿Quién pagará el costo de esta decisión? Como una discusión dispara un análisis un poco más interesante y genérico. ¿Habrá PASO el año que viene? Todo parece indicar que no. De hecho, las últimas novedades hablaban de una suspensión de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Estas elecciones que se implementaron desde 2011 y que podrían tener como mínimo una pausa el año que viene, lo cual hace todo mucho más interesante. Y arranca una discusión que va más allá de la decisión final. Digo, ¿es necesario ir a votar una vez más? ¿Es caro? ¿El problema es el dinero? ¿El problema es la configuración electoral? ¿El problema es quienes ya nos hemos acostumbrado a una forma de votar desde 2011 en adelante? Hay muchas variables en torno a la PASO sí o la PASO no, que me parece que merecen ya un llamadito de atención y una charla porque creo que es importante, sobre todo porque hay cosas en juego muy grandes. Sí, bueno, lo último que se conoce es que hay un acuerdo ya de la gran mayoría de los gobernadores y las gobernadoras con el gobierno nacional de suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Una de las razones por las cuales esto se evaluó siempre tenía que ver con el costo, ¿no? Ese era como el planteo mayoritario, particularmente de sectores vinculados a Cambiemos y
y al radicalismo y demás, que planteaban lo costoso que era llevar adelante ese acto electoral. La otra postura que se sumó este año es va a ser un evento de alta concentración de gente que encima lo vamos a tener que hacer 2 veces y que además, efectivamente, es costoso y es un año en el cual justamente una de las cosas que están afectadas son las finanzas. Se gastó mucho dinero, hubo que invertir mucho dinero en cuestiones sanitarias y vamos a tener una inversión muy fuerte en 2 instancias electorales. Y la realidad también es que la lógica de la dinámica de la política puso en cuestión el espíritu de las primarias. El espíritu de las primarias, yo estoy de acuerdo con el espíritu que plantea las PASO. Era la posibilidad de que los espacios políticos puedan dirimir de cara a la sociedad sus internas. Me parecía que era óptimo, que estaba buenísimo, esa era la lógica. El problema es que la dinámica de la política terminó haciendo que la propia política evite querer llegar a las PASO. Para no competir, para no desgastarse, para no dividirse. En el fondo terminaba funcionando. Era un elemento caro, pero que a la política le terminaba funcionando. A la política me refiero como herramienta, no a la política. Sí. No, claro, o sea, como a la política como herramienta de todo el conjunto de la sociedad. A eso me refiero. En definitiva, le servía. ¿Por qué? Y porque provocaba que haya mayores acuerdos entre las dirigencias políticas y que justamente con el afán de evitar ir a la competencia. Y ahí hay una cosa medio extraña, porque ¿no? La PASO se propuso justamente para que puedan dirimir compitiendo, y lo que provocó es que diriman sin competir, lo resuelvan para no competir, ¿no? Justamente, pero lo hacían gracias a que existían las PASO. Si no existían las PASO, probablemente se rompían, se partían. Se transformó en la famosa gran encuesta, ¿no? Es como la primera sensación de ver cómo viene todo. Particularmente me parece, coincido perfectamente con Leo, porque generó esa sensación. A mí me gustaría traer otro tema más, que es que quien las implementó, que fue el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, le sirvieron una sola vez, en 2011. Después al gobierno y no tuvo una buena experiencia, además. A los sectores vinculados al Frente para la Victoria y al Frente de Todos después, y Unidad Ciudadana en el medio, nunca les sirvieron. De hecho, tuvieron que hacer malabares para... Yo insisto con que sí les sirvieron. Les sirvieron a toda la política y incluso les sirvieron a toda la sociedad. El problema es que no les sirvieron como se esperaba que funcione. Claro. Se entiende que yo lo que digo es que los espacios políticos no querían ir a las PASO, utilizarla como herramienta para dirimir. No querían competir entre ellos dentro de su propio espacio, pero justamente no querían competir gracias a que existían las PASO. Por eso digo que les sirvieron. Lo que pasa es que uno esperaba que lo resuelvan ahí. En el análisis histórico igual hay un antecedente, que es el de 2015, que esa situación de buscar la unidad un poco a las como puedan, generó la derrota de Frente para la Victoria, justamente porque hubo una jugada inteligente de utilizar la PASO, que fue la que hizo Cambiemos. Si hacemos memoria, en 2015, Mauricio Macri llega a octubre después de ganar una PASO interna. Le ganó a un radical, no recuerdo exactamente quiénes estaban, eran los candidatos. A Sanz era uno y había alguien más. Y a Carrió. En una interna de 3 él gana, llega un poco más fuerte. El Frente para la Victoria venía un poco a los tumbos con la candidatura de Aníbal Fernández a la provincia de Buenos Aires, que la ganó Julián Domínguez, lo denunció. Bueno, fueron una experiencia traumática para el Frente para la Victoria, y me parece que el 2019 le dejó una lección a Alberto Fernández en lo político, que hace que también haya un empujón final para la suspensión, por lo menos el año que viene. Después se verá, que eso es lo bueno de la suspensión. Digo, es por un año, por ahora, y en 2023 veremos cómo es la historia. En 2019 hubo una PASO donde obviamente no hubo internas, pero lo que sí dejó fue una sensación de victoria tan rotunda de Alberto Fernández, que me parece que hubo una relajación, se relajaron un poco todos, y Mauricio Macri arrancó con una épica de atrás que casi le cuesta la elección a Fernández. Digo, le faltaron algunos puntos, ¿sí?, para ir a un balotaje. Le faltaron unos cuantos millones. No sé, le faltaron unos cuantos millones. Digo, pero casi le gana, no. No, casi le alcanza para una segunda vuelta, que era lo que esperaban. Claro.
Me parece que una segunda vuelta hubiese sido otro paso traumático para el Frente de Todos en este camino de la PASO. Pero la PASO le sirvió otra vez, en ese caso Juntos por el Cambio, para elaborar una estrategia de levantada o de épica de levantada que casi le sale. De hecho, Mauricio Macri se va del gobierno habiéndolo votado el 41% del padrón electoral. Una cifra enorme. Digo, en cualquier contexto, 41% te hace presidente de la nación. Es decir, no es para menospreciar el rol de Juntos por el Cambio, pero sí es cierto que se aprovecha un resultado que es el de la PASO, incluso muy contundente. Sí, pero en el 2015 podríamos decir que pasó exactamente lo mismo, pero a la inversa de los espacios. Bueno, es que ahí es donde... porque Daniel Scioli pierde por 2 puntos. Y ahí es donde fue segunda vuelta. Entonces también podríamos decir, pará, gracias, hubo segunda vuelta, pero también después de las primarias le dio más tiempo, más margen para poder presentar su propuesta, para convencer más, la realidad, por eso yo digo, es que, ojo, con castigar de lleno a las PASO como si fuese... Y obviamente que yo saco de en medio la cuestión económica, estamos hablando de democracia. No podemos ponderar, cuesta mucha plata. Y sí, flaco, cuesta mucha plata, disculpame, pero es que la gente vote. Si para vos que la gente vote, no es gratis que la gente vote, cuesta plata. Ahora estás invirtiendo plata en que la gente elija. A lo que yo quería llegar al final. No hay mucha discusión que dar. A lo que quería llegar al final es que, digo, es una herramienta política, independientemente de lo que señalabas al principio, que coincido, es una herramienta política de estrategia de campaña. Digo, va más allá de dirimir diferencias. Digo, si uno repasa lo que pasó en 2015, que en 2015 yo coincido a medias, porque yo hago el raconto, recuerdo qué pasó, y esa sensación de generar épica la intentaban generar los militantes de Scioli. Cuando decía que iban a salir a convencer a todo el mundo, digo, eso era ya ver venir que de atrás Macri se iba a llevar todo puesto, de hecho fue lo que pasó. Más allá de la mínima diferencia entre Macri y Scioli a la hora del balotaje, fue un poco lo que terminó pasando. Pero Ale, fue 2 puntos. Sí, pero 2 puntos. Pero Scioli estuvo a 2 puntos de ganar en primera vuelta. Esa es el cambio. Cuando uno lo traslada a la PASO, ni siquiera a la primera vuelta, a la PASO, Scioli sacó el 39% de los votos, contra abajo del 30% de Macri. Con 1 punto más, Scioli era presidente. Más allá de la diferencia de 2 puntos en el balotaje, la sensación, que eso me parece que es lo importante, la sensación era que la épica la tenía que construir Scioli y no Macri viniendo de atrás. Pero es que no importa la épica, lo que importa es la voluntad popular. La voluntad popular en el 2015 quería que gane Macri. No podés ir contra eso, es la voluntad popular. Si vos sos soberano, en definitiva, y decís, ¿qué querés que se exprese electoralmente? Lo que quiere la gente. Lo que quiere el pueblo. ¿El pueblo qué quería en el 2015? ¿Que gane Macri? ¿A mí me gustaba? No, obvio que no. Pero es la voluntad popular. Le diste tiempo a la voluntad popular de que se exprese como quería. Eso es lo que estás defendiendo. Que se exprese la voluntad popular. Después vos tendrás que ver cómo convencés a la voluntad popular. Cómo la convencés, cómo la explicás, cómo... utilizás herramientas para poder explicar tu propuesta, para contrarrestar la propuesta del otro. Se va a mega endeudar. Va a volver al Fondo Monetario Internacional. Va a romper la producción nacional. Bueno, te pueden creer, no te pueden creer. Ya después nos comimos 4 años donde quienes lo vimos terminó ganando la chorra, ¿no? Fíjate lo maravilloso que debe haber sido la experiencia de gobierno, que la chorra terminó siendo vicepresidenta de la Nación. Lo digo en términos... No tengo ni que explicarlo. Pero digo, para dimensionar lo que significó esa experiencia política de 4 años. Bueno, pero la que se expresa es la voluntad popular. Entonces, a lo que yo voy es las PASO es una herramienta que permite que se exprese la voluntad popular. No en estos términos en los que funciona actualmente, pero no deja de ser una herramienta que habilita a la expresión popular. Pero fue pensada en otros términos en los cuales hasta ahora poco se expresa. Ahí quería llegar. Por eso yo decía que es una herramienta aprovechada para una estrategia de campaña, una estrategia porque justamente vos lo tenés, y me parece maravilloso que la política e incluso la sociedad en general lo haya aprendido. Yo no
todavía no me imagino una elección, para decirlo de forma burda, mata-mata. Tipo, vas, es como en la final. Ahí vas, jugás, ganaste, perdiste, te vas a tu casa. No me la imagino porque no estoy acostumbrado. Yo un poco repasaba al principio del bloque, el año que viene van a ser 10 años de las PASO, del inicio de la implementación de las PASO, y yo solamente voté una vez por fuera de la PASO. Y el año que viene voy a cumplir 30 años. Es decir, hay al menos una decena de generaciones. Ahora, cuando decís voté una vez por fuera de las PASO, que estás, digamos que tu voto incidió en una resolución de PASO. No, que en 2009 fue la primera vez que voté, no había sistema de PASO. Fui a votar un sistema. Está bien. En octubre ibas y votabas y se terminaba. Después, todo el resto de mi carrera eleccionaria fue con PASO. Y así hay una decena de generaciones que se acostumbró a votar así. Reniega, no reniega, le gusta, no le gusta, milita, no milita. Pero hay una generación que se acostumbró a una forma de votar. Y así como se acostumbran a una forma de votar, se acostumbran a una forma de leer las campañas políticas, escuchar a los candidatos políticos, a los proyectos de gobierno. Por eso a mí me cuesta creer y entender cómo va a funcionar el año que viene. Es decir, bueno, perfecto, no hay PASO, vamos derecho. Vamos, votamos, se terminó y es como, ¿cuánto va a durar la campaña? ¿Cómo va a ser la campaña? ¿Se van a habilitar las colectoras? ¿Va a haber un sistema similar a los acuerdos de coaliciones electorales? ¿Se va a permitir que los partidos que llegan con el piso más abajo del 1,5 puedan participar? Bueno, hay un montón de preguntas que me parece que quienes están más acostumbrados a votar las tienen, pero aquellos que somos generaciones que crecimos con las PASO, nos cuesta entender. Eso está bueno porque cambiar la lógica por un año solo me parece que es caer en el análisis simple. Yo creo que la suspensión llegó para quedarse. Sí, yo también. Yo creo que la suspensión llegó para quedarse. Es muy difícil después de haberla suspendido una vez. Volver a dar la discusión es bastante agotador y demás. Yo creo que llegó para quedarse. Ahora, yo bancaría que la suspensión llegue para quedarse si podemos dar otra discusión en materia democrática, ¿no? En materia de voluntad popular, en materia de participación popular. Entonces ahí sí, yo te cambio. Vamos a sacar las PASO, pero vamos a discutir otra cosa. No volvamos a foja cero, si se quiere. Discutamos otra forma. ¿Cómo van a dirimir los espacios políticos sus diferencias, por ejemplo? No, yo no quisiera que las discutamos como antes, otra vez. Encontremos otra herramienta, otra forma. Porque además en el fondo, en un punto recuperemos la discusión de proyectos políticos, por ejemplo, ¿no? Recuperemos discutir proyectos políticos y que dentro de grandes consensos de proyectos políticos podamos discutir puntos de vista distintos, roscas de poder y demás. Porque además recuperemos el partido, recuperemos las internas, o no sé, pero no volvamos a foja cero. Es que justamente, si vamos a sacar una herramienta, construyamos otra. Es que justamente cuando se implementan las PASO, uno de los problemas era que había muchísimas boletas a la hora de ir a votar, muchas listas, y había muchas listas que se presentaban solamente para obtener dinero de la campaña y ya. Digo, ¿eso va a pasar el año que viene? Otra vez vamos a tener 20 listas de candidatos a diputados, 20 listas de candidatos a senadores provinciales, 20 listas de candidatos a concejales. Ahí es donde arranca algo muy finito y me parece que es dar el paso hacia adelante. Bueno, si está la decisión, que claramente ya está tomada, de suspender la PASO, bueno, suspendimos la PASO. Ahora, ¿cómo va a ser? Y yo creo que ese va a ser el gran debate de inicio del año que viene, que creo que amerita sentarse y debatirlo seriamente. No es suspender y ya, y después, bueno, 45 días de campaña, elecciones y se terminó. Pero va a ser interesante sobre todo porque cambia una lógica y no cambia la lógica en algunos pocos, cambia la lógica en millones de personas que se acostumbraron a votar de una forma. Ojalá que lo que venga sea obviamente un paso hacia adelante para la democracia, que en el fondo siempre se busca fortalecer la democracia, siempre se busca que el soberano tenga el poder de decisión lo más claro posible y ese es un buen camino. No sé si siempre se busca,
Wow, no, claro. Yo creo que ese es el desafío. Que ese es el desafío. Que el conjunto de la sociedad pueda pensar en eso. Porque la verdad que le metieron en la cabeza a la gente que las PASO eran una porquería porque le hacían gastar plata al Estado. Nunca es más democracia. Se pierde plata. Como si dame que voy a votar y se terminó la discusión y no quiero saber más nada hasta dentro de 2 años. No. Eso es lo que hay que cambiar. Entonces, si vamos a sacar las PASO, generemos ámbitos que permitan cambiar esa actitud. Para mí. Por lo menos así lo veo yo. Tenemos más para discutir y más para charlar en lo que hemos denominado el tema número 3. La fase final. Fase final. ¡No lo puedo creer! ¿Es la última etapa antes de volver a la normalidad? Los que estamos aquí queremos volver cuanto antes a nuestra vida habitual. En Olavarría volvieron los encuentros sociales. Reuniones sociales, que es el punto número 5, en espacios al aire libre, hasta 20 personas, en domicilios particulares como en espacios privados de acceso público. La vacuna Está a la vuelta de la esquina, literal. Y nosotros estamos esperando recibir de Rusia 300.000 vacunas antes de fin de año. Y la famosa luz al final del túnel aparece. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. No la de Michetti, sino la de terminar con esta pesadilla de la pandemia. He tomado la decisión de arriesgarme. Esta va a ser la fase final de la pandemia. Es decir, durante la semana pasada, el intendente Ezequiel Gali de Olavarría anunció nuevas aperturas. 11 rubros fueron los que tienen nuevas aperturas, entre ellas ya el inicio de los encuentros sociales. En paralelo, la vacuna, que es inminente. Alberto Fernández habló en ese sentido, el ministro de Salud también lo hizo. Y tenemos el verano, la apertura de la temporada de verano, que también fue esta semana que pasó. Es decir, estamos a nada del regreso de la vuelta a la normalidad. Incluso uno de los que te pone un poco incómodo por todo el tiempo que ha pasado es la habilitación de eventos hasta 100 personas. Hoy es inimaginable pensar en 100 personas en un mismo espacio físico, pero me parece que ya es empezar a volver a la normalidad, ni siquiera la nueva normalidad, la normalidad, y este es uno de los ejes que queríamos discutir, si es que efectivamente estamos en la fase final o quizás soy demasiado optimista. Y yo creo que hay un poco de expresión de deseo, Ale, en ponerle la fase final. Yo me sumo igual, yo sí tengo que apostar por una cuestión de deseo, no estoy del todo convencido o seguro, pero desde ya que deseo que sea la fase final, que todo lo que venga de ahora en más no implique retroceder, que no nos ocurra lo que le pasa a Europa, que todo lo que venga de ahora en adelante sea mejorar, que me parece que eso también en términos políticos es claramente la apuesta del gobierno, ¿no? Es lo que estima mi augurio de que pueda ser una buena elección el año que viene el gobierno, principalmente a partir de esto. Esto es lo que le destraba la parálisis económica del país, reactivaría la economía, generaría empleo, se reducirían los números feos que hay en estos momentos, y empezaría otra etapa: crecimiento económico, generación de empleo, otro clima también social, otro modo de ver el mundo, no tan encerrado, ni demás, ni juzgando políticamente la vida y la muerte, que es un poco también lo que se juzga en estos momentos. Yo creo que ya, particularmente desde esta semana se pueden realizar encuentros sociales de hasta 20 personas al aire libre o en espacios con amplia ventilación, ¿no? Y ya creo que esa medida o esa oportunidad que un poco viene a blanquear lo que existía de forma clandestina, es como que empezó a ser liberadora de tensiones y generadora de otro aire, ¿no? Otra sensación, una cuestión un poco más positiva. Porque medidas como esa es efectivamente empezar a ver la luz al final del túnel, ¿no? Una vida que es distinta, que tiene modificaciones sustanciales. Hoy por hoy salir a la calle implica ponerse un tapaboca y nariz, tomar distanciamiento social en las filas, andar con un alcohol en gel para todos lados. Pero ya encontrarse con algún ser querido, con un amigo, con un conocido, comerse un asado, tratar de mantener los cuidados, pero estar cerca,
y sentir a otra persona, ya empieza a generar, yo lo denomino ya, este mes va a ser como la exorcización general. Digo, todo el mundo se va a volver a reunir después de un año, 9 meses, todo el mundo se va a volver a tratar de juntar, ni que hablar con aquellos que han respetado casi al máximo la cuarentena. Entonces, es como el exorcismo. Esto va a ser liberar todas las tensiones de un año, sacarse de encima el año y ya el 2021 arrancar con otro aire, sobre todo con una vacuna que es inminente. Digo, se habla de la semana que viene o la otra empezar a vacunar en Argentina. Más allá de que obviamente la prioridad la tienen los grupos de riesgo y los profesionales de la salud, pero ya saber que hay gente que se está vacunando es como que te empieza a dar otro aire. Hace un par de episodios hablábamos de vacuna o mierda, que era la apuesta del gobierno. Si la vacuna sale mal, el barco se hunde. Bueno, la vacuna parece ser que va encaminada. Digo, y si no es Pfizer, que avisó que va a producir menos por una cuestión de materias primas, será la vacuna rusa, será la vacuna de Oxford. Digo, hay ya una carrera muy avanzada por la vacuna, casi que tan avanzada que Rusia arrancó, Gran Bretaña va a arrancar la semana que viene. Es ver, observar un poco lo que todos estamos anhelando y ya darle un punto final a esta historia que parece eterna. Sí, yo creo que uno de los puntos que más me llamó la atención esta semana, particularmente en Olavarría, siempre aclaramos, lugar donde vivimos y estamos grabando este podcast, para la gente que nos escucha alrededor del mundo, ¿no? Saludos a Ámsterdam. Sí, saludos a Ámsterdam. Tengámoslo como sí. Como speech ese. Saludos. La gente de Oslo también. Sí. Uno de los elementos los más deseados durante el año y que más me llamó la atención fue cuando se dijo hasta 20 personas. Porque eventos de hasta 100, yo dije, bueno, un evento, qué sé yo, está bien, al aire libre. Pero las reuniones sociales, hasta 20 era como, 20, he hablado con gente de otros distritos que dicen, 20 es un montón. Sí, la verdad que 20 es un montón. Que si uno lo piensa en la escala, ¿no?, en la que venimos transitando este año, 20 es un montón. Pero fue como el dato más alentador, si se quiere. Y esto es paradójico, porque es alentador desde un punto de vista legalista, ¿no? Donde el Estado, haciendo una evaluación de la situación, considera oportuno o posible o potable, ¿no?, que se pueda realizar una concentración de hasta 20 personas en ámbitos privados, y lo que está promoviendo es que sean al aire libre. Y yo pensaba también un poco cómo convivimos, ¿no? Un año, esto que vos decís va a ser como exorcizarse o liberador. Bueno, y también vos decías esto de que viene a blanquear algo que ya ocurría. Y esto para mí es un elemento muy interesante. Es una sociedad que durante este año vivió con restricciones muy fuertes, ¿no? Restricciones que fueron directo al hueso de nuestro comportamiento social, la del contacto, la de ver amigos, familia, ¿no? La que afectaron fuertemente nuestros patrones culturales, tomar mate, ¿no? Cosa que todavía no se puede hacer, pero digo, todo eso fue afectado. Y toda esa restricción en la que vivimos tomó carácter de ilegal, ¿sí? O sea, las restricciones tomaron, carácter de legalidad, y romperlas era la ilegalidad. La verdad, creo que en una amplia mayoría hemos construido una sociedad que cometió muchísimos delitos este año. Vivimos en la clandestinidad. Una sociedad que vivió mucho en la clandestinidad, rompiendo las normas establecidas, las reglas, la legalidad establecida. Y es liberador incluso en ese sentido, es sentirse con la tranquilidad de que no se está cometiendo ningún delito. También, en ese sentido es liberador el hecho de que te digan, bueno, te puedes juntar, bueno, no voy a cometer ningún delito si paso a saludar a tal, si me encuentro con tal, al margen de los cuidados que hay que tener con ese encuentro, ¿no? También hay una cuestión de cómo las imposiciones normativas y reglamentarias construyeron una sociedad altamente restringida en sus comportamientos y al mismo tiempo altamente violatoria de esas restricciones, ¿sí? Porque es una sociedad que la verdad rompió normas, todo el año estuvo rompiendo normas. Esto de que el Estado viene a blanquear algo que ya ocurría. Bueno, entonces el Estado está reconociendo que la sociedad vivió en un estado de absoluta clandestinidad.
y normalizó que esa clandestinidad sea romper normas. Yo me quedo pensando en esto, ¿no? Hemos constituido una sociedad que se comporta naturalmente rompiendo normas y que el Estado llega tarde a regularizar. Y es un comportamiento general, ¿no? Es decir, todo lo que es ilegal, el Estado dice, che, ya está, no lo podemos controlar, dejemos de... ¿no? Es un poco el debate sobre ¿de dónde me voy? Aborto legal, aborto no legal. Es una práctica que existe. Siempre vamos a llegar tarde. Che, el consumo de estupefacientes, particularmente el de marihuana. Che, es una práctica que existe. Siempre vamos a llegar tarde. Digamos, el Estado también construye ese estado de ilegalidad en el que insume a la sociedad porque siempre llega tarde con los comportamientos. Bueno, acá es otro ejemplo, me parece. Y también el liberador, ¿no? También es cierto que particularmente estas restricciones de este año atentaron contra el ser social, ¿no? Contra incluso la formación ciudadana, contra derechos constitucionales. Esto de transitar libremente, esto de... incluso el ser social, esto de tener familia, tener amigos, tener contactos. El debate político. Claro, exactamente. Eso me quedé pensando del bloque anterior, ¿no? ¿Cuántas veces yo me la he pasado discutiendo cara a cara porque me encontraba con gente? Pero este año, que no me podía encontrar con gente, si no discutía virtualmente, no discutía. Claro, exactamente. Entonces, atentaba contra el ser social. Digo, la pandemia atentó contra eso. Y me parece que quizás lo más tremendo de lo que pasó este año, porque es un virus que fue al alma de las personas. Pero fue al alma porque la persona es como tal dentro de una sociedad, y una sociedad que no se podía ver. Digo, no se podía tocar, no se podía sentir, no podías abrazar a tu familia, ni a tus amigos, ni a quien fuere. Por eso yo hablaba de exorcizar, porque es como una pesadilla lo que pasó. Y es como sí, igual ojo que tampoco se puede hacer todavía, ¿eh? No, claro. Pero, ojo que todavía, o sea, podés ver, pero todavía no te podés abrazar, no podés compartir el mate. Lo que pasó con Maradona es como un gran ejemplo de algo tan simple como un duelo. Esto de estar cerca de un cuerpo. Digo, la necesidad de que no te importe un montón de cosas con tal de estar cerca, despedirte de un ser querido. Sí. Es fuerte. La verdad que, por ejemplo, en La Barría esta semana se habilitaron los velatorios. Uno dice, qué simple puede ser un velatorio, y fue una de las cosas que más expectativas generaron. El regreso de los velatorios, ¿no? Y la empresa que hace los velatorios en La Barría tuvo que sacar un comunicado explicando los pasos, pidiendo conciencia a la población. Un velatorio, no es que hay una actividad tipo una reunión o una fiesta. Un velatorio, un ritual social estructural en la vida de las personas, sobre todo de generaciones mucho más grandes que las que nosotros vivimos. Por ahí uno es un poco más chico y entiende algunos procesos de forma distinta. Pero, quizás uno analiza esos ejemplos y da cuenta de que entramos ya en una fase final, por lo menos como lo veo yo, porque yo creo que después de esto es muy difícil volver para atrás. Ya no se puede volver para atrás. Y de lo perverso, ¿no? Que es el virus muy perverso. Sí, claro. Muy perverso, sí, claro. Porque la verdad que uno dice, sorprende de un velatorio, pero es que había una pandemia. Sabes que si vos te juntabas, ibas a un velatorio y te contagiabas, complicabas tu propia vida, la vida de al lado. Esto se llega también porque se entiende que la situación está un poco controlada, si se quiere, ¿no? Que no sé a qué cosas responde. Yo creo que hay una cuestión climática que debe tener lógica, porque no sé, que si no podríamos decir que todos los gobiernos están haciendo fantásticas las cosas. No, qué claro. Casualidad que todos los gobiernos, todos, en verano están haciendo las cosas bárbaras, que están teniendo resultados. Es una cuestión medio extraña ahí, ¿no? No sé qué comportamientos han ocurrido que hacen que, la Argentina en general esté con buenos números, con una situación controlada, qué sé yo. Y la situación latente para cerrar el de un rebrote. Por eso uno hace una apuesta arriesgada. Es decir, que es la etapa final. No escapamos a Europa. Yo creo que ahí está la gran ventaja de la vacunación. Habrá que ver cómo
a cuántas personas se vacunan de acá a abril, que es quizás el quiebre climático, ¿no? En marzo arranca el otoño, y obviamente las temperaturas empiezan a ser más adversas. Esa creo que será una de las claves para ver si esta es la fase final o habrá un rebrote que hará retroceder todo, ¿no? Por lo pronto es alentador ver las medidas tomadas, se entienden, y digo, sea un dirigente político afín en el pensamiento político contrario, que lo diga, ya inmediatamente es muy bien recibido e importante. Así que veremos cómo continúa esta historia de este año tan extraño, que lo hemos grabado en su totalidad, por lo menos la segunda temporada, desde nuestras casas. Vamos a ver si el último tenemos el gusto de estar un poco más cerca, estar presentes con todos nuestros oyentes. Obviamente nosotros vamos a estar cerca físicamente, de nuestros oyentes vamos a estar en los mismos formatos de siempre. Les agradecemos a quienes llegaron hasta esta parte del episodio, que es la final. Nos volvemos a encontrar ya el domingo que viene y ya empezamos a ver la bandera de llegada de la segunda temporada de esto que hemos denominado No Hablen de Política. Si llegaste hasta acá es porque escuchaste un nuevo episodio de No Hablen de Política. Te escuché, Tatú. Nosotros no somos ninguna rata, amigo. Acordate de seguirnos en Facebook y en Spotify como No Hablen de Política. En Twitter nos encontrás como No Hablen de Poli y en Instagram como Hablen de Política. Sí, ya sé, es un quilombo, pero nadie dijo que hablar de política era fácil. Hasta la semana que viene.